Te invito a mi primera vigilia. Hola, soy Nico León y bienvenido a este canal para hablar de salud mental, de viajes y de espiritualidad. Hoy te voy a hablar sobre mi primera vigilia. Primero que todo, contexto de qué es una vigilia. Como tal, es estar en vela toda la noche, pero aquí nos vamos a enfocar más en la parte de estar en la presencia de Dios en toda esta velada, en oración, en su palabra y adorándolo. La iglesia en la que asisto, Casa de Fe, organizó esto para todas las mujeres de la casa y lo hicieron con temática de pijamada, que me pareció hermoso porque para estar cómodo toda la noche en presencia de Dios. Aquí ya me estaba arreglando con la única pijama decente que tengo. Como quería mostrarles un poquito de esta vivencia, decidí llevar mi micrófono, trípode y cosas que no pueden faltar en una pijamada, como mis pantuflas para cuando ya me doblan los piecitos, una vincha que igual no usé, una libretita para anotar lo que vaya aprendiendo, los lentes para la ceguera y nos fuimos. Había hartísimas mujeres, pero qué bonito ver a todas vestidas de pijamita. Algunas iban con sus peluchitos, algunas iban con sus mantas, con almohadas. Una vez que entramos nos dieron un brazalete y unos ticketcitos para canjear por snacks, por un detallito que nos tenían más adelante. Llegaron las 10 de la noche y empezó. Llegué con mi hermana y aparte me estaban esperando adentro amigas de mi grupo de fe, que es el grupo de la iglesia a la que voy, y también unas amigas que conocí cuando fui a mi encuentro con Dios. Un solo cuerpo y un mismo espíritu para buscar la presencia del Señor, amén. Luego de eso nos dieron la organización de las horas por bloques y que vamos a tener 3 breaks donde podemos hacer karaoke, una sala de oración por algo que quisieras pedir, salas de consejería para pedir consejos en ciertos temas, el lugar de los detallitos o si querías jugar y ganar ciertos premios en esos breaks. En el primer bloque empezaron con unos testimonios que quedé. Empezamos fuerte, ya lloré mucho. Estas mujeres hablaron muchísimo de cómo prevalecer tu fe ante las situaciones que te estén pasando, cómo confiar en la voluntad de Dios a pesar de que te duela muchísimo y a pesar de que no es la que quisieras. Y el testimonio que más me llegó fue de esta mujer que contaba de cómo su esposo había sido diagnosticado con un tumor muy grande en el cerebro. Le dijeron que máximo tenía 2 años y que podría fallecer. Ella se puso a investigar y encontraron un casco muy caro y que ni siquiera era en su país, sino que tuvieron que ir a otro país para eso, que en teoría podía reducir un poco el daño causado por el tumor. Ellos fueron a una iglesia allá donde ya quebrantados Dios les dijo: yo soy ese casco que tú necesitas, y de cómo él iba a ser su fortaleza y él cómo iba a estar en toda esa situación con ellos, y así fue. Ella contaba que su esposo había entrado a una resonancia magnética para tratar de hacer el diagnóstico, no tenían cómo iban a pagar ese casco, ya tenían que ver cómo iban a hacer, y de repente una persona encargados del estudio lo llamaron a decirle que iban a dejar que aplicaran en ese casco totalmente gratis, y literalmente fue como Dios ayudándoles en ese momento. El esposo estuvo con ella mucho más tiempo del que le dijeron, pero finalmente falleció porque ya empezaron a complicarse las cosas y uno piensa, chuta, pero entonces Dios se lo llevó, o sea, no le cumplió, no. Y escucharla a ella decir que aceptaba la voluntad de Dios y que ya Dios lo sanó y se lo llevó a un mucho mejor lugar es algo increíble, la resiliencia de ella. Yo que estoy casada, o sea, me puse a llorar, me llegó al alma, pero lo más fuerte no solo fue eso, sino como en medio de todo este dolor le tocó pasar algo todavía más fuerte a esta mujer. Ella contaba que fue a tirar las cenizas de su esposo en el Cajas, y cuando se regresó hubo un derrumbe, y que aparte quedaron atrapados 5 carros en ese derrumbe. En Cuenca, subir las montañas es demasiado horrible, de verdad que asusta a millón. Yo he ido, casi me quedo una vez atrapada y es de las peores experiencias que he tenido en mi vida, así que no me imagino a ella que estaba con sus hijos, habiendo perdido a su esposo, no tenían señal, no tenían comida, no tenían agua y sus hijos ya tenían hambre, anocheció, no había ni una sola luz ahí y estuvieron atrapados por 16 horas. Y luego al día siguiente ya los pudieron encontrar, y como cuando sacaron las piedras, el hijo de ella dijo: gracias a Jesús. Ella decía que en medio de la tempestad en la que estaba no había sentido la voz de Dios hasta que ella fue liberada por esto, y fue como que ella sintió que le dijo: yo estuve contigo aquí, que pudiste con esto, voy a estar contigo en todo y vas a poder con todo lo que venga, porque a partir de ahora iba a ser ella sola con sus hijos, pero ella sabía que sola no iba a estar porque Dios iba a estar con ella en cada momento, que hasta sus hijos cada que vuelven a tener adversidades le dicen: mamá, acuérdate de lo que vivimos en la montaña. Me quedé wow. Y bueno, luego de orar ya nos fuimos al primer break. Bueno, estamos aquí esperando en la fila de los snacks. Por ahora es muy larga. Vi una man que tiene la misma pijama que yo. Todo es parte de la diversión de la primera vigilia. Primera pijamada real. La primera pijamada real.
No sabíamos qué hacer. Irme al área para tomar cafecitos, la cual estaba demasiado linda. Sentí que era un momento de señoras para tomar el té todas juntas y conversar de lo que Dios nos había hablado en ese primer bloque. No, es que estaba demasiado bonito. Todo me sugirió que mejor de una vez cojamos todos los snacks de todos los breaks ya de una vez para tenerlos ahí y guardar provisiones para ir en los demás breaks no tener que hacer fila porque la fila estaba demasiado larga. Luego de coger las provisiones nos fuimos al karaoke. No sé si las personas que subían todas sabían cantar, pero de verdad que parecía concierto cristiano. Y lo más bonito era sentir ese unisono de que todos adorábamos al mismo, a Dios, al Rey de Reyes. Hasta me puso a apoyar a cada persona que salía. ¡Clarita! ¡Clarita! Vamos, Clarita, no sé quién eres, pero vamos. Y empezó el segundo bloque. Creo que lo que más hice en la vigilia fue adorar a Dios, así que yo la más feliz. Lo que sí no entendía era la energía de sol. Creo que ahí ya eran las 12 y yo ya estaba así. Pero ella estaba... Cuando vayan a vigilias tienen que tener la energía del sol. Pero si no la tienen, no se preocupen porque yo soy muy pollito, soy de dormirme temprano. Dios me mantuvo despierta para no perderme de nada. Seguimos con una charla sobre propósito y sanación. Y lo que más me encantó fue lo que vino después de esto, que fue la oración. Como les digo, estábamos con amigas del grupo de Faith. Estábamos todas abrazaditas ahí. Y yo sé que en ese momento de oración estaba el Espíritu Santo y le habló a cada una de las que estábamos ahí. Y es que es demasiado hermoso eso. Si tienen la oportunidad de tener grupos de oración, de orar entre ustedes mismos para todos, porque está en su palabra que donde hay dos o más clamando su nombre, Él estará ahí, y definitivamente Él estaba ahí. Segundo break, aquí fui a hacer fila para ir a ver el detallito. Esta área del detalle era demasiado linda y demasiado femenina, como para tomarte fotitos. Aquí podías armar o recibir tu detalle. No lo armé porque la verdad me dio pereza. Era un aceite esencial que olía riquísimo y que tenía un versículo de Mateo 25:4 que decía: más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En una parte de la vigilia hablaron sobre este tema del aceite, de cómo es eso de mantener esa fe viva, de no dejar de echarle ese aceitito para que tu lámpara, como las lamparitas de antes, esas lamparitas necesitaban aceites para seguir encendidas, de cómo ese amor, esa fe, esa búsqueda de Dios no tiene que acabarse nunca para que la lámpara de nuestro corazoncito, de nuestra alma, siga encendida e iluminando a muchas más mujeres. Aquí volví a ver a la chica que tenía mi misma pijama. Y mi esposo, cuando yo le conté, me decía: ¿y qué pasa? Yo hubiese estado como Spider-Man. Cuando nos mirábamos, porque yo sé que la chica me miraba, nos mirábamos así. De ahí volvimos un ratito más al karaoke, mi hermana sí cantó. Y me puse más a ver los juegos de las chicas mientras ya me comía al fin mi snack, porque ya ahí sí ya me entró hambre. La verdad que no tengo idea de qué hora era ahí, supongo que han de haber sido las 2 por ahí. Tercer bloque, empezó esta historia de la samaritana, de cómo esta mujer tenía que ir a coger agua a un pozo que se encontraba muy lejos y ella prefería hacerlo cuando no hubiera nadie para que nadie la juzgara, nadie la hacía sentir mal. Y ahí tuvo ese encuentro con Jesús. Un encuentro que cambia vidas, un encuentro transformador. Él deposita estos ríos de agua viva en nuestra vida. Luego viene una parte súper especial donde formamos grupos pequeños y empezamos a hablar cada uno como que de nuestro testimonio como tal, de cuándo fue la primera vez que conocimos a Jesús, qué hizo Jesús en nosotros, que siento que no conocía muy al fondo la historia de cada una y sus primeros encuentros con Jesús, ni ellas conocían el mío. Y esto es un llamado a ustedes para que siempre cuenten su testimonio, porque tú no sabes cómo ese testimonio puede edificar a alguien más de lo que Jesús ha hecho en ti. Así que es una invitación para que también lo hagan con su mismo grupo de amigas, con cualquier persona que piensen que lo necesiten. No importa que hables bonito, no importa que hables feo, no importa que no te sepas todos los versículos de la Biblia, lo importante es decir lo que Jesús ha hecho en ti. Siento que nos unimos muchísimo más con las chicas y lo más maravilloso de ese momento fue ver la fortaleza que Dios le dio a cada una de ellas, porque una cosa es lo que tú ves todos los días, pero otra cosa es saber lo que realmente viven todos los días y cómo Dios las levanta a ellas y sigue
lleguen en pie. Y vamos al último break, que ya tenemos sueñito. Ahí sí, de seguirme a la sala de oración, que toda persona que yo veía salir de ahí, yo veía llorando y yo decía, quiero llorar. No, mentira, yo sentí que Dios me decía que vaya. La verdad no alcancé en el segundo break y ya fui así con las últimas, literalmente fui la última en la fila. La verdad toda esa semana había tenido en la cabeza todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este versículo, y yo me quedaba así de, pero no siento fuerza, ya no puedo más. Y qué pasa que cuando la mujer estaba en oración, literalmente me dijo el versículo, yo me quedé así, salí del cuarto de oración, Dios me habló y eso me hace muy feliz. Me llevó a la respuesta que muy en el interior yo ya la sabía, pero siento que era como una reconfirmación de Dios de acércate más a mí, búscame a mí, céntrate en mí, enfócate en mí, porque yo no te voy a dejar caer. Yo estaba pasando por muchas situaciones en las que yo decía, bueno, Dios, te estoy obedeciendo y ya, pues, ¿qué pasó? Ahí es cuando tú entiendes que te estás enfocando más en la provisión que Él te da y no en Él como tal. Enfocarte en Él es que, aunque veas todo lo que se puede estar derrumbando a tu alrededor, confiar en que Él te va a levantar y te va a hacer avanzar hacia donde Él quiere que tú llegues. Dios en esa vigilia definitivamente me habló. Hay muchas veces en que no solo dudo de mí misma, sino que a veces dudo de Él mismo, de Dios. Y pienso, de verdad me estará escuchando, no se habrá olvidado de qué casualidad yo soy su hija por si acaso. Y te lo digo a ti, Dios siempre va a estar para sus hijos. Y siempre digo que si un papá aquí en la tierra, amoroso, hace todo por sus hijos, ahora imagínense él, un papá celestial. Y finalizamos la prédica con la pastora principal de la casa, que ella y las líderes y las servidoras nos dieron esta vigilia tan hermosa, más de 1500 mujeres ahí, y que me da mucha risa como ella decía que había organizado para cierto número de personas que se habían inscrito y llegaron muchísimas más, pero bueno, Dios proveyó, todas pudieran vivir esa experiencia tan bonita, todo de hacer sentir tan bienvenidas, tan llenas, tan felices a estas personas, porque muchas personas también han de haber sido invitadas a esta vigilia, no necesariamente iban a Dios, de pronto ni siquiera creen en Dios, y saber cómo organizaron esto para que todas se sientan así de bienvenidas, así de en la presencia de Dios, me pareció demasiado bello. Y bueno, 6 en puntito de la mañana, se acabó la vigilia, todos nos despedimos y me dio demasiada risa ver cómo estaban esposos, hermanos, bueno, todos los señores esperando a sus mujeres, hermanas, esposas, hijas ahí. Honestamente esto me dejó con ganas de volver a ir a una vigilia. Me los invito a ustedes para que puedan vivir esa experiencia de estar en vela completamente, pero en presencia de Dios, buscándolo a Dios, orando a Dios, adorando a Dios, escuchando su palabra para que el Espíritu Santo obre en ustedes. Espero les haya gustado este vlogcito. Quiero tener muchos más vlogcitos acerca de estos temas. Pueden seguirme en mis otras redes sociales y pueden suscribirse para tener más videos así. Y nos vemos en un próximo video.